paz de Cristo, hermanos. Aleluya. Es hermoso, hermanos, cuando la presencia del Señor toca nuestras vidas. Damos gracias al Señor por esta tarde, este día, gloria a Dios. Es hermoso cuando uno alaba al Señor de todo corazón y el Señor toca los corazones. Gracias, Padre, porque eres bueno, Señor. Te alabo, Señor. Gracias, Padre. En este día, hermanos, gloria al Señor. El Señor me da la oportunidad de estar delante de su pueblo. Le doy honra y gloria al Señor primeramente. Le doy gracias a mi pastor por la confianza. Aleluya. Sin tomar más tiempo, hermanos, gloria al Señor, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro 5:6. Hermanos, para comenzar quiero decirles que esta será la segunda parte de una enseñanza que me fue permitido traer hace unos meses atrás con el tema una relación con Jesús cambia nuestro carácter. No sé cuántos se acuerden, mis hermanos. Esta será lo que es la segunda parte de ese tema, gloria al Señor. Pero para poder entender voy a tratar de explicar un poquito sobre ese tema, lo que hablamos, lo que anterior hablamos, gloria al Señor. Dice Primera de Pedro 5:6, gloria al Señor. Primero libro de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Versículo 7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Vamos a hacer una corta oración. Señor Jesucristo, en esta tarde, en este día, Señor, me pongo en tus manos, Señor. Gracias por tu hermosa presencia, Señor. Gracias porque has venido, Señor, a tocar nuestros corazones, Señor. Ahora te pido del fondo de mi corazón, Señor, que uses mi vida, Señor, y que seas tú hablando a tu pueblo, Señor. Que todo aquel que vea este enseñanza, este mensaje, Señor, que se lleve algo en su corazón, Padre, porque que no sean mis palabras, sino que sea tu palabra, Señor, en cada uno de los corazones de cada oyente, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, mis hermanos. Gloria al Señor. Al Señor sea la honra y la gloria. La primera parte de esta corta enseñanza, hermanos, que se llevó a cabo, que por título lleva una relación con Jesús cambia nuestro carácter. Trataré de explicarlo rápidamente, hermanos, tocante la primera parte que se habló, que cuando uno pone a Jesús en cada una de las cosas que uno tiene que hacer en todo momento y en todo lugar, uno crea una amistad con Jesús. Y cuando uno crea una amistad, cuando hay una amistad entre Jesús y nosotros, empezamos a actuar de la manera que Jesús quiere que actuemos. Entonces empezamos a tener una comunicación con Jesús, empezamos a tener un contacto con Jesús espiritualmente hablando, gloria al Señor. Cuando nosotros empezamos a tener una relación con Jesús para que nuestro carácter se lleve a cabo y se haga según la voluntad del Señor Jesús. Dice, una relación, relación es conexión entre dos cosas o personas unidas por una circunstancia. También significa, una relación también significa, también es un conjunto de personas que tienen una amistad entre sí. Entonces, cuando nosotros hacemos una amistad con Jesús, cuando nosotros empezamos a tener ese contacto con Jesús, nosotros tenemos que estar o aprender de cómo es Jesús y qué es lo que Jesús quiere en nuestras vidas. Entonces, hablando de esto, según en la primera enseñanza que trajimos, hermanos, uno de los puntos que tocamos también fue el por qué es necesario que nosotros andemos con Jesús.
la necesidad que nosotros tenemos de andar con Jesús es para que nuestro carácter pueda cambiar, hermanos. Nuestro carácter sea el carácter que Jesús quiere que sea. Se dice que el 95% de los problemas a veces en nuestra vida viene por nuestro carácter, porque nuestras malas decisiones o buenas decisiones traen consecuencias después de sí. Entonces, esta enseñanza, hermanos, comenzando tomando el primer versículo, que nosotros tenemos que tener esa relación con Jesús, pero para esto tenemos que humillarnos, como dice el primer libro de Pedro. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. No cuando yo quiera, no cuando usted quiera, cuando fuere tiempo, en el tiempo de Dios, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Bueno, continuando con la segunda parte, hermanos, quiero por favor que busquemos en Proverbios 13, versículo 20. Gloria al Señor. Damos honra y gloria al Señor por ello, hermanos. Gloria al Señor. Dice Proverbios capítulo 13, versículo 20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. ¿Qué tiene que ver nuestra amistad o una relación con Jesús con este texto? Pues mucho. Porque si usted y yo tenemos una amistad con Jesús, entonces vamos a hacer lo que Jesús quiere que hagamos. Si nosotros tenemos un amigo, normalmente siempre le confesamos parte de las cosas que no le confesamos a todo mundo. En este caso, el amigo es Jesús. Y cuando nosotros podemos, pues ahora sí que es el mejor amigo que podamos tener. Cuando queremos poner, ya sea una necesidad, preguntarle algo, en este caso a Jesús, que es nuestro amigo, porque acuérdese que tenemos que tener una relación con Jesús, tenemos que tener una amistad con Jesús para poder llevar a cabo lo que Jesús quiere que hagamos. Entonces, ¿qué es lo que sucede, mis hermanos, cuando nosotros nos acercamos a Jesús? Cuando nosotros nos acercamos a Jesús, nos enamoramos de Jesús. Queremos que Jesús esté a nuestro lado siempre. Estamos pensando en Jesús. Estamos en todo momento platicando con Jesús. Sea en donde quiera que estemos, nosotros estamos platicando, estamos orando, estamos pidiéndole al Señor tal vez por una necesidad. Esa es una relación. El llevar a cabo una comunicación. No olvidarnos de Jesús. No dejarlo donde quiera que, si yo estoy en casa, dejarlo en casa y irme a trabajo y dejar a Jesús en casa. No, el Señor está donde quiera, pero a lo que yo me refiero es que con nuestras actitudes nosotros llevemos a Jesús donde quiera que vayamos. El que se enamora, y no me va a dejar mentir un joven, el que se enamora de alguien se duerme pensando en quien está enamorado. El que está enamorado hasta en los sueños piensa de aquello de quien está enamorado. Se levanta pensando en quien está enamorado. Te estás cepillando los dientes y estás pensando en quien estás enamorado. Todas las cosas que haces en el transcurso del día, cuando estás enamorado, te lleva a pensar en aquello en lo que estás enamorado. Y cuando nosotros empezamos una relación con Jesús, nos vamos a dormir pensando en Jesús. Nos acostamos pensando en Jesús. Y si eso lo hacemos pensando en Jesús, quiere decir que nosotros también nos vamos a levantar pensando en Jesús, porque estamos enamorados de Jesús. Entonces, a esta relación nosotros le tenemos que añadir algo más.
A esta relación con Jesús tenemos que añadirle un punto que es actitud o obediencia. Porque yo puedo estar pensando en Jesús o hablar con Jesús, pero a la misma vez no puedo estar haciendo lo que Jesús quiere que yo haga. Y hay un estrecho muy grande en el pensar y hacerlo. Hay un estrecho muy grande en querer hacer como Jesús, pero quedarme y no tomar el paso hacia el frente para ser como Jesús. Entonces, cuando nosotros tenemos esa relación con Jesús, nosotros podemos tener la confianza de llevar a cabo todo tipo de actitud, incluyendo a Jesús en nuestros hechos. Cada vez que nosotros nos levantamos, tenemos que llevar a Jesús con nosotros. Un ejemplo, gloria al Señor. Antes de eso, vamos a ver Salmos 4. Una ocasión, hermanos, yo aprendí de un personaje. Me dijo estas palabras: cada vez que tú vayas a tomar una decisión, pregúntate a sí mismo, ¿qué haría Jesús en tu lugar? Dice, te aseguro que harás la decisión correcta. Hermano, eso me ha funcionado. Todo lo que uno hace, todo lo que uno quiere hacer, si le preguntamos a Jesús y si nos preguntamos a nosotros mismos, ¿qué haría Jesús en el lugar donde yo estoy ahora? Yo estoy seguro que usted va a recibir la respuesta correcta y va a hacer lo que Dios quiere que usted haga. Dice Salmo capítulo 4, versículo 4, dice: temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Quiere decir, hermanos, que hasta aún estando acostado o durmiendo, tengo que estar pensando en Jesús. A veces hacemos lo contrario. A veces estamos en la cama, a lo mejor hasta discutiendo. Estamos dormidos y yo te doy la espalda y tú me das la espalda y duérmete para allá y yo me duermo para acá. Cuando en realidad no tiene que ser así. Nosotros tenemos que copiar o aprender el carácter de Jesús para poder llevar a cabo nuestras actitudes correctamente, para que nuestras decisiones sean correctas. Y cada vez que nosotros tomemos una decisión, téngalo por seguro que si ponemos a Jesús en la decisión, vamos a tomar una decisión correcta. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Hermanos, usted y yo tenemos un gran maestro. Cuando en la escuela yo a veces me decían, ¿quién es tu maestro? Y yo me alzaba el cuello porque mi maestro era uno muy de los reconocidos, pero el que no era buen estudiante era yo. Pero me preguntaban la pregunta con la intención de saber por qué yo era tan bajo en las calificaciones. Y pues yo me levantaba el cuello diciendo, mi maestro es fulano de tal. Pero me decía, bueno, y entonces, ¿por qué estás tan mal en tus calificaciones? Sabiendo que el maestro que yo tenía era un buen maestro para dar clases, para enseñar. Entonces, quería decir que el problema no era el maestro, el problema era yo. Cuando nosotros no ponemos atención a lo que el Señor quiere para nosotros, hermano, nosotros vamos a irnos por un camino equivocado. Vamos a tomar decisiones equivocadas. Vamos a hacer cosas equivocadas porque no estamos siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Mas sin embargo, si hacemos las cosas y ponemos atención como el Señor quiere que nosotros la hagamos, nosotros vamos a tomar las cosas o hacer las cosas correctas. Que
¿qué es lo que pasa, hermano, en estos tiempos? Cuando uno normalmente le enseña a veces a nuestros hijos lo que no se hace, es lo que a veces quieren hacer. Yo fui joven y fui niño también, y me decían no lo hagas, y haz de cuenta que me decían hazlo. Quería yo mirar si en realidad me estaban quitando algo que yo en realidad quería probar, pero era un error, porque yo estaba desobedeciendo, no estaba poniendo mi vida en la línea correcta donde tenía que tenerla para poder obedecer a alguien. Hermanos, cuando nosotros no tenemos contacto con Jesús, cuando nosotros nos olvidamos de tener relación con Jesús, siempre vamos a hacer lo contrario. Vamos a hacer las cosas si te dices blanco, usted va a decir que es negro. Y si te dice rojo, usted va a decir no es blanco. Pero eso es cuando estamos fuera del orden del Señor Jesús. Pero cuando nosotros nos dejamos guiar por Jesús, téngalo por seguro que vamos a tener respuestas correctas. Vamos a tener bendiciones como el Señor quiere que usted y yo las tengamos. Entonces, pero para eso tenemos que estar aprendiendo cada día más de lo que el Señor quiere que nosotros seamos para el bien de nosotros. Aleluya. Gloria a Jesús. Al Señor sea la honra y la gloria. Miren, hermanos, quiero poner este ejemplo en Dorcas, jóvenes, en cada una de las personas que está aquí. Miren, mis hermanos, llegamos a nuestros hogares y esta es una falta de comunicación con el Señor. Llegamos a nuestros hogares y damos gracias al Señor por todo lo que pasó en el día. Pero usted y yo en el día nos peleamos con el compañero de trabajo, nos peleamos con el patrón, salimos enojados, salimos diciendo mañana tal vez no regreso, salimos haciendo cosas que no son debidas, pero llegamos a casa dándole gracias a Dios. Ahora la pregunta sería, ¿usted cree que eso es correcto? Para mí no. No es correcto darle gracias a Dios por lo que hiciste mal en el día. No es correcto que yo haga o que le dé gracias a Dios por lo malo que yo hice en el día. Más al contrario, tenemos nosotros que abrir nuestro corazón y ser honestos con nosotros mismos. Abrir nuestros archivos que hay adentro del corazón y decirle al Señor verdaderamente qué es lo que pasó en el día, qué es lo que sucedió. Señor, yo te doy gracias porque estoy en casa, pero perdóname porque hice mal esto. Perdóname porque sé que cometí un error al hacer esta función y esto y esto. Tenemos que a veces aprender por qué darle gracias a Dios. A veces le damos gracias a Dios por cosas que no tenemos que darle gracias a Dios. Por ejemplo, si usted discutió con su hijo o su hija y se llegó a un conflicto el cual nunca se ha solucionado o no se lo solucionó, yo creo que lo mejor sería es pedirle al Señor que diese entendimiento, que nos diese sabiduría para poder llevar a cabo y solucionar el problema que está, pero no dar gracias por el problema. No, porque a lo mejor yo lo causé, a lo mejor el problema soy yo, pero como yo soy más que tú, no quiero pedir disculpas, no quiero pedir perdón. Y a veces es necesario hacerlo. Es necesario reconocer y abrir los archivos de nuestra alma, de nuestro corazón. El Señor conoce mi corazón. Yo no puedo mentirle al Señor. Cuando yo le puedo decir gracias, Señor, por este día, es porque estoy agradecido por las cosas buenas que Él hizo en mi vida,
por las cosas que yo hice de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque si yo hago cosas que están fuera de la voluntad de Dios, Él no se va a agradar de esas cosas. Y yo no tengo por qué darle gracias a Dios por cosas que yo hice que no están de acuerdo a la voluntad del Señor. Entonces, tenemos que entender, hermanos, estas palabras que yo estoy compartiendo con ustedes, el Señor las puso en mi corazón primero y fueron a mí primero. La palabra del Señor es para mí primero. Yo tengo que saber cuándo doy gracias a Dios. Tengo que saber por qué doy gracias a Dios. Porque no puedo decirle al Señor gracias porque me permitiste hacer una mentira. O no puedo decirle gracias al Señor porque me permitiste hacer un pleito o crear una discordia con alguien más. Tenemos que saber darle gracias a Dios por los motivos que son realmente necesarios. Y saber abrirle nuestro corazón al Señor y decirle: Señor, yo hice mal, yo pequé contra ti, Señor. Señor, perdóname. Oh Señor, ayúdame a reconocer realmente cuando yo tengo el error en mí. Pero para eso tiene que haber una comunicación con Jesús. Tiene que haber una relación como tu mejor amigo. Muchas veces solamente tomamos al Señor como juez. Pero ¿qué hay del amigo? ¿Qué hay cuando Jesús dice: venid a mí todo el que esté cansado y trabajado, que yo lo haré descansar? ¿Qué hay del papel de Jesús en ese texto? Quiere decir que tus problemas y los míos son de Jesús. Y yo creo que todo mundo sabemos eso ya. Pero a veces nosotros llevamos nuestros problemas y queremos solucionarlo nosotros mismos. Pero yo creo que ya es tiempo de dejarle los problemas a Jesús. Que Él entre a nuestra vida. Déjalo que entre. Si es posible, tócale la puerta de la intimidad a Jesús. Porque quien necesita de Él soy yo. Somos nosotros que necesitamos de Jesús. Y cuando hay una persona que necesita de alguien, tiene que buscar eso que necesita. Pero tenemos que cambiar el carácter. Tenemos que aprender de Jesús. Como corto testimonio, cuando estábamos en el building, en el anterior, los jóvenes hicieron un pequeño ensayo sobre los nueve frutos del Espíritu. Y a mí me tocó algo que yo tenía que cambiar: la paciencia. Y yo dije: ¿qué acaso es casualidad que a mí me toque la paciencia? No, es que el Señor ya conoce mi corazón. Él ya conoce mi vida y conoce cada uno de los corazones de nosotros. Solamente que a veces queremos esconder lo que verdaderamente hay en nuestros corazones. Tenemos que abrir nuestros archivos y decirle realmente al Señor con honestidad: ¿qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que pensamos? Él conoce nuestros pensamientos, pero tenemos que abrir nuestra boca para poder tener una amistad con el Señor. Y eso nos va a llevar a cambiar un carácter. El carácter que Jesús quiere que nosotros tengamos es uno de los puntos: la servidumbre. Ya no queremos estar al servicio. Ya no queremos ponernos a servicio de alguien. Y es triste cuando alguien no quiere cuando alguien no quiere servir, hermanos. Es triste. Es triste porque
Solamente queremos que alguien haga algo más. Alguien más. Él que lo haga. Ella que lo haga. ¿Y dónde estoy yo? ¿Dónde estamos dispuestos a servir? Ese es uno de los puntos que cuando uno no está para servir, pues es que no sirve de nada, no hay interpretación a otra alguna. Cuando uno no hace nada, pues no sirve para nada. Así de sencillo. No se puede interpretar de otra manera. Si yo no estoy haciendo nada, pues no estoy haciendo nada. Tenemos que ponernos al servicio del Señor. El Señor puede usar a cualquiera, hermanos. Solamente que tenemos que estar dispuestos para poder llevar o hacer lo que el Señor quiere que hagamos nosotros. Gloria a Jesús. Vamos a ver Mateo 20, 26. Gloria al Señor Jesús. Te alabamos, Señor Jesús. Mateo 20, 26. Dice: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. El 27. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hay una clave aquí bien hermosa que uno como humano a veces le hace falta sentir. Cuando uno se pone al servicio de alguien, hermano, y hace sonreír, o traes una sonrisa, o traes una alegría, o eres tú el instrumento para poder llevar a cabo un trabajo de servidumbre a alguien que lo necesita, se siente hermoso, se siente una felicidad tan grande. El poder traer una sonrisa a alguien que necesita que tú vayas y te pongas a servicio, más sea para darle una palabra de aliento, para poder darle un abrazo. Gloria al Señor. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Pero pues como ya uso corbata, como ya tengo un título de maestría, como ya tengo pues títulos, yo ya no tengo que juntar un papelito, yo ya no tengo que barrer. No, hermanos, es todo lo contrario. Yo me recuerdo el día de la graduación. Claramente se nos dijo: usted aquí se está graduando para servir, no para ser servido. Y a muchos se nos ha olvidado que tenemos que ser los servidores del Señor y de todos ustedes que estamos aquí, el uno del otro, servir el uno al otro, sentir el dolor de otro. Cuando uno empieza a sentir el dolor que está pasando mi hermano o mi hermana, es cuando uno se va a dar cuenta realmente lo que está pasando la otra persona. Gloria al Señor. Escuchaba la predicación de nuestro hermano Eloy. Esto como que coincide con los frutos, de los frutos que hablaba nuestro hermano en su prédica. La comunicación entre usted y Jesús, entre yo y Jesús, nos va a traer el sentir de los demás. La comunicación entre Jesús y yo me va a traer a revelar lo que necesita el que está necesitando amor. El que necesita, me va a traer a revelar el Señor a mí, el que necesita
una palabra de aliento. Y no nada más en lo espiritual, también en lo material. Porque, mire, a veces estamos equivocados en este asunto. Queremos ganar las almas para el Señor, pero no las ganamos con nuestras actitudes. Si yo estoy mal, corríjanme. Pero antes de ganarme a alguien para Cristo, me lo tengo que ganar como mi amistad. Como mi amistad. ¿Para qué? Para que esa persona conozca quién vive en mí. Y esa persona, al saber quién vive en mí, me va a preguntar: ¿por qué actúas de esta manera? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces aquello? Y ahí es donde nosotros le vamos a presentar al Maestro de maestros, aquel que trae sanidad cuando necesita una sanidad. Porque a veces no solamente se necesita pues algo material, sino que alguien dijo cuando andábamos haciendo algo para allá, para Jackson, me dijo: yo no quiero comida, no quiero dinero, quiero un abrazo, una oración. Y hermano, qué lindo es cuando alguien te dice esas palabras, porque sabe que en un abrazo o en una oración, allí es donde uno puede desparramar el amor de Dios. Cuando uno puede mostrar quién es Dios, es a través de una actitud. Pero eso no tiene que salir de mí, tiene que venir nacido del corazón, porque en el corazón está Dios. Y Él hace automáticamente que yo sufra con los que sufren, que lleve mi carga con los que están pasando una carga. Pero porque hay una comunicación con Jesús, mi carácter va a ser transformado. Y es por eso que usted y yo tenemos que aprender cómo atraer a la persona primero, cómo atraer su amistad, cómo mostrarle a alguien el amor de Dios cuando no le muestras tú aún ni quién eres tú. Cómo mostrarle a Jesús cuando no puedes hacerlo porque no lo conoces. Tienes que conocerlo primero, que te conozca a ti primero. Y si tienes buenos frutos, te va a seguir y te va a preguntar. De lo contrario, lo que tú eres en la calle o por fuera, cuando vengas aquí y lo invites, te vas a descubrir tú mismo quién realmente tú eres y quién realmente soy yo. Es por eso que tenemos que ser claros. Tenemos que tener el carácter de Jesús allá afuera y donde quiera que andemos. Mostrar el carácter de Jesús, porque realmente el carácter de Jesús está en uno. No porque quiera solamente darlo a presumir algo que no hay en ti. Tiene que haber ese carácter en nosotros para poder dar, para poder llevar esa vida, para poder contagiar a alguien con el amor del Señor. Pero tiene que primero haber el amor del Señor en nosotros. Póngase de pie. Gloria a Jesús. Póngase de pie, mi hermano, y quiero pedirle que si por unos momentos podemos abrir los archivos de nuestro corazón. Si por unos momentos podemos decirle al Señor: Jesús,
haz mi carácter más como el tuyo. ¿Para qué? ¿Para qué quiero tener el carácter de Jesús? Podrá ser la pregunta que usted y yo no podemos hacer. ¿Para qué yo quiero tener el carácter de Jesús? Para servir mejor. Gloria al Señor. Para amar al enemigo o a quien sea mejor. Para detenerme de hacer las cosas que no tengo que hacer mejor. Para actuar en mis actitudes mejor. Cierre sus